En este trabajo vamos a hablar sobre la descolonización de las zonas españolas en África, las cuales fueron Marruecos, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Aquellas colonias fueron las últimas zonas en obtener la independencia del continente, y en cada una de ellas encontramos distintas formas de obtener dicha independencia. A partir de la Segunda Guerra Mundial se toma conciencia de que los africanos también son personas y de que están sometidos a unas situaciones de dejación, de ocupación y de colonialismo. Empiezan a tomar fuerza nacional e internacionalmente movimientos descolonizadores. El colonialismo que España practicaba en ese momento era anacrónico e injusto. España tardó en despegarse de sus colonias porque aunque en ese momento no daban grandes beneficios, los gobernantes tenían expectativas de futuro, como la obtención de productos tales como el petróleo, el fosfato, cacao o café. Cuando estas actividades empezaron a rentabilizarse, llegó la independencia de las colonias y se perdieron esas fuentes de recursos. Todas las civilizaciones han considerado prioritario instruir a sus jóvenes en sus profundas convicciones sociopolíticas. Ningún régimen político ha renunciado al adoctrinamiento educativo, pues han sido conscientes de su importancia para garantizar la paz social. Aristóteles decía que el ser humano ateniense debía ser formado íntegramente, es decir, físicamente, intelectualmente, estéticamente y moralmente. En aquella época, los jóvenes tenían una asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional. Desde los orígenes de la civilización, la escuela ha sido un elemento básico de socialización, de formación y de cohesión del colectivo. Esta asignatura, Formación del Espíritu Nacional, consistía en el adoctrinamiento de los estudiantes varones en los principios del franquismo. Era un intento de moldear conciencias y actitudes que iba de paralelo al otro adoctrinamiento que se producía en el plano religioso con el catecismo. De esta forma quedaban bien diseñados los dos pilares, el político y el religioso, sobre los que se sentaba el nacionalcatolicismo. La independencia de las colonias españolas en África no fue tan violenta como lo fueron en el caso de Portugal con Mozambique o Francia con Argelia. Sáhara Occidental, atraída por los abundantes recursos naturales de la región y con el objetivo estratégico de cubrir el flanco de las Islas Canarias. España comenzó su penetración en el Sáhara Occidental en 1885 con la construcción de Villas Cisneros y el establecimiento de factorías en Río de Oro y Bahía Blanca. En 1920 llegó a un acuerdo de fronteras con Francia, la otra potencia colonial de la zona, y en 1934 se produjo la ocupación efectiva tras la firma de un sometimiento por parte de las tribus saharauis. Fue entonces cuando el territorio comenzó a denominarse Sáhara Español. A finales de los años 50, el territorio experimenta un relativo progreso con el aumento y crecimiento de los poblados, la construcción de pozos y el desarrollo de obras públicas. En esa misma época, Marruecos empieza a reclamarlo como propio y convence a Mauritania para que se sume a la reivindicación. Como miembro de la ONU desde 1956, España tuvo que someterse a los principios de este organismo en materia de descolonización. En 1961, el gobierno franquista oficializó la conversión del Sáhara en provincia española para no tener que aplicar la normativa internacional en este sentido. Pero 4 años más tarde, la ONU proclamó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e instó a España a agilizar la descolonización. En 1973 se crea el Frente Polisario, de corte socialista. Su objetivo es la autodeterminación del pueblo saharaui y posteriormente el fin de la ocupación marroquí. El gobierno español no deseaba establecer una guerra. En 1973 se crea el Frente Polisario, de corte socialista. Su objetivo es la autodeterminación del pueblo saharaui y posteriormente el fin de la ocupación marroquí. El gobierno español no deseaba establecer una guerra. Optó por retirarse y ceder el territorio, lo que se plasmó en los acuerdos de Madrid de 1975. Debido a las protestas de Marruecos, la ONU insta entonces a España a suspender el referéndum y a someter la cuestión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Cuando Franco retira las tropas del Sáhara Occidental, el rey marroquí Hassan II organiza la llamada Marcha Verde. Comienzan entonces los enfrentamientos armados y el gobierno español se desentiende del territorio sin que llegara a celebrarse el referéndum. Marruecos. A partir del 7 de abril de 1956, España reconoce la independencia del norte de Marruecos. La zona de Marruecos tardará otros 11 años en unirse a la parte independiente.
A principios de los años 50 surgieron partidos independentistas que se transformaron en grupos armados que provocaron rebeliones. Se iniciaron negociaciones y se reconoció a Mohamed V como rey de Marruecos. La guerra de Ifni, conocida como la guerra olvidada por la censura del régimen franquista hacia esta, se desarrolló entre 1957 y 1958 y fue una guerra breve pero sangrienta. El conflicto terminó con la cesión de los territorios del Draa a Marruecos, mientras que el resto permaneció bajo el control de España. Guinea Ecuatorial. La presión de las Naciones Unidas forzó al gobierno español a concederle cierta autonomía administrativa tras el referéndum de autonomía de Guinea Ecuatorial de 1963, que dio lugar a un primer gobierno autónomo. España. España se obliga a decidir la concesión a Guinea de la independencia el día 12 de octubre de 1968. Comienza en Madrid la Conferencia Constitucional el 30 de octubre de 1967 para diseñar la estructura política de la futura nación guineana. Aunque esta independencia parezca justa y pacífica, debemos darnos cuenta de que Guinea comenzaba a ser una carga para España. El día 12 de octubre a las 12 de la mañana, con todo el dolor de su corazón, España se desprendía de Guinea Ecuatorial. Aquella colonia de casi 300.000 habitantes era una ruina para el gobierno central, ya que solo algunos madereros, cafeteros y cacauteros tenían ciertos negocios prósperos, pero se estaban haciendo las primeras prospecciones de petróleo, y podría haber negocio para la CAMSA. Por eso el gobierno tuvo tanta prisa en conceder la independencia. Los españoles que allí vivían regresaron inmediatamente a la península. Las consecuencias que surgieron luego de la descolonización no fueron del todo favorables y beneficiosas para el pueblo africano, debido a que las economías de los pueblos afroasiáticos logran una fuerte dependencia de los países occidentales. Por otro lado, carecen de una auténtica política autónoma propia, por temer un crecimiento económico pero no un desarrollo económico, y por efectuar cambios sociales pero no progresos sociales. Entonces podemos afirmar que para llevar a cabo el proceso de la decolonización, las consecuencias que trajo esta no fueron del todo favorables, ya que a continuación África debía enfrentarse a una nueva tarea que era reconstruir la economía y restaurar la estructura social de ésta. We think that it's a very important thing because it's crucial to understand the world of nowadays. We mean that all these countries have a lot of poverty and they are in that situation because of the way the big countries left them. All the injustice made these countries undeveloped because they only wanted the resources for their industries. Trabajo hecho por Cristina y José Manuel.